0,2% fue el alza que tuvo la inflación en mayo, cifra que dio a conocer esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas. Hablamos de este dato y también de otras materias de la economía que rozan también con la política en estos tiempos eleccionarios, junto al exministro de Hacienda y director de CLAPES UC, Felipe Larraín. Felipe, siempre un placer, muchas gracias por acompañarnos. Hola Nicolás, mucho gusto de estar aquí conversando contigo y aquí en este programa. A ver, aprovechemos el dato del día de hoy. Inflación 0,2%, a nivel de 12 meses 4,4%, por encima, digamos, del rango meta del Banco Central. ¿Cómo ve usted la presión inflacionaria en Chile y los elementos que han jugado a favor o en contra de la situación actual? Mira, yo creo que aquí lo que nosotros tenemos es hay una serie de elementos que han incidido, que no están por el lado de la demanda, porque esta economía, nuestra economía, está bastante débil. O sea, débil porque una economía que ha crecido en promedio, vamos a terminar este gobierno con un crecimiento de probablemente entre 1,9 y 2. Esto es un crecimiento bastante pobre. O sea, y no tenemos grandes incrementos de demanda. De hecho, hay veces en que el producto está creciendo más que la demanda agregada. O sea, no hay tantas presiones desde el punto de vista de la demanda, pero sí han habido presiones puntuales de precios, por ejemplo, la depreciación cambiaria. La depreciación cambiaria ha hecho alguna presión, pero también hemos tenido las cuentas de la luz y hemos Sí, tenido claro. los salarios empujando al alza. Y en el tema de los salarios hay varias patitas, pero una es, y bien importante, el salario mínimo. El salario mínimo aumentó del orden de 30%. Y eso es indudable que ejerce una influencia sobre el salario y los salarios también tienen influencia sobre los precios. De tal manera que aquí podríamos decir que hemos tenido una serie de presiones de costo. Estas cuentas de la luz, hemos tenido ya un aumento superior al 50% en las cuentas de luz desde que dejamos el descongelamiento. ¿Ah? Y Nicolás, no deja de ser sorpresivo que no haya salido nadie a la calle digamos, a reclamar ¿Usted le o a parece generar curioso con respecto a lo que manifestaciones. sucedió con otras alzas, por ejemplo, la que se recuerda en el metro del 2019? Sí, por supuesto que me parece curioso, es como para pensarlo, uno se queda pensando por qué aquí no ha habido ninguna manifestación, que yo me alegro, sino que encuentro que No, yo entiendo. eh, lo de 2019 es una lectura completamente distinta, ¿no es cierto? Más que porque se habla del estallido social, y este estallido tuvo mucho de concertado. Yo creo que es bien difícil pensar que hay 18 estaciones de metro que arden al mismo tiempo con las mismas técnicas y en forma espontánea. Y que ahora hemos tenido no los 30 pesos del metro, sino que mucho más en las cuentas de la luz de todo el país y aquí no ha pasado nada. De lo cual me alegro. Ojalá que siempre pudiera ser así, ¿no es cierto? Pero creo que estamos en un momento en que con estas presiones de costo, como tú bien decías, 4,4% de incremento de los precios en 12 meses. Y eso significa que estamos 1,4 puntos por sobre la meta Sí. del Banco Ahora, Central, Felipe, que es por ser. perdón, interrumpo ahí. No para ser conformista, digamos, pero sí haciendo un poquito de memoria hace un par de años, y por razones de la pandemia, también los efectos que tuvo en su minuto el estallido social, llegamos a una cifra por sobre los 2 dígitos. Entonces, claro, uno Así diría, es. ¿es conformismo? No, pero hasta hace 2 años teníamos una presión inflacionaria que era terrible y obviamente por el trabajo en términos fiscales, pero por sobre todo el trabajo de la política monetaria del Banco Central, se ha logrado ir normalizando. Queda todavía de todas Así maneras. es. Así es, y yo creo que es importante hacerlo. Los chilenos estamos, yo creo que todos recuerdan y gran parte o todos los que nos están en este momento escuchando, se recuerdan que aquí tuvimos inflaciones que llegaron por ahí en algún momento al 13%, Ujú, ¿no es cierto? Llegó hasta el 13% niveles de incremento de precios que al final en los procesos inflacionarios, Nicolás, los que más pierden son los que tienen menos. claro. Son los que menos se pueden defender de la inflación. Por eso yo me alegro que la inflación haya caído a lo que estamos hoy día, pero el trabajo no está concluido. El trabajo no está concluido y con algunas presiones de costos que han sido importantes en materia inflacionaria, pero creo que hay un tema también más allá del tema de tasas de interés y de inflación, ¿no es cierto? Que probablemente la política monetaria del Banco Central tenga que relajarse, pero se ha Sí, tomado una pausa. Llevamos ya 3 reuniones en que no han habido aumentos, digamos, movimientos de tasa, movimiento. y esto
y esto en un escenario en el cual, claro, como la inflación estamos en 4,4 todavía y las proyecciones son que nos va a llegar hasta fines del año 2026 Ajá. para que tengamos, ¿no es cierto?, una convergencia a la meta de 3% del Banco Central. Entonces, tenemos un proceso de baja de tasas que va a ocurrir en el segundo semestre y que eso, el Banco Central podría haber sido más agresivo en la baja de tasas si no hubiéramos tenido esta inflación que en alguna medida también se debe, como decíamos, a presiones de costos. Pero tal vez uno de los elementos, ¿no es cierto?, que está detrás de lo que hemos estado comentando, también nos preocupa muchísimo el pobre crecimiento de la economía chilena, y esto va más allá del IMASEC de un mes, porque no podemos decir que un 2,5% es un gran crecimiento, es un crecimiento que puede haber sido algo mejor que lo que esperaba el mercado, pero cuando uno toma un promedio más largo, la economía chilena está creciendo al 2 o menos, el Banco Central nos dice que esta economía tiene capacidad de crecer en forma sostenida, sin acelerar la inflación, en 1,8%. Entonces, Claro. esas son algunas de las Felipe. cosas que yo creo que son muy importantes de entender y de dedicarnos a eso, ¿no? Sí, y quiero seguir en esa línea con respecto al crecimiento, a la situación económica, y déjeme utilizar una frase que se escucha o se lee mucho en redes sociales, también desde sectores. Chile se está cayendo a pedazos. ¿Usted está de acuerdo con esa frase desde el punto de vista económico? Y es lo que rebate, de hecho, el gobierno muchas veces a través del ministro de Hacienda y también el presidente Boric. Chile no se está cayendo a pedazos, sigue la inversión, más lenta, pero sigue. Se está creciendo, poco, pero se está creciendo. La inflación está alta, sí, pero menos alta que antes. Sí, no, yo no diría que Chile se está cayendo a pedazos. Me parece que eso Ya. es extremar un poquito las cosas. Bueno, hay gente que puede estar en alguna realidad muy especial y muy mala, ¿no es cierto?, desde su propia perspectiva, porque cuando la economía crece al 1,9, 2%, ¿no es cierto?, no se crean muchas oportunidades. Hemos tenido problemas en materia de empleo, por ejemplo, que está muy relacionado con el crecimiento económico, Nicolás. En la última tasa del trimestre móvil, febrero-abril, ¿no es cierto?, era de 8,8%. O sea, estamos al Ujú. borde de un desempleo del 9%. Tenemos una brecha en tasa de ocupación para llegar a los niveles de ocupación que teníamos antes del estallido y la pandemia, que es del orden de 500.000 empleos. Entonces, yo creo que aquí hay elementos que son preocupantes. Chile no se está cayendo a pedazos, pero yo lo que creo es que estamos creciendo muy poco. Hemos perdido una cantidad de dinamismo enorme. Y esto es uno de los grandes desafíos del próximo gobierno, que es recuperar el dinamismo de la economía Sí. chilena. Pero no para crecer un año, sino que para que podamos crecer en forma sostenida mucho más. Y así ayudar en la creación de empleo, en los salarios, en las finanzas públicas y en las oportunidades de tantos cientos de miles de pymes que todos los días se debaten para seguir subsistiendo y para seguir trabajando y entregando un medio de subsistencia a sus familias. Felipe, usted integra el equipo económico de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, junto a otras personalidades, como por ejemplo el exministro Ignacio Briones. Podría decir varios nombres, pero para tener claridad de eso. ¿Cómo se está evaluando lo que usted mencionaba y también lo que se puede hacer en términos de lo que heredaría, ya sea eventualmente un gobierno de Evelyn Matei u otro color político? Mire, lo que le quiero decir, yo se lo voy a decir a título personal porque la campaña es muy ordenada en este sentido. Ya. Evelyn Matei es mi candidata. Yo tengo contacto con ella y conversamos con cierta regularidad, pero yo no soy vocero de la Ya, campaña. Los pero voceros pero están. integra el equipo económico, o por lo menos es. Sí, pero. Sí, pero Sí, yo entiendo, no es vocero. pero, o sea, no soy vocero y por lo tanto yo hablo por mí, hablo por las cosas que hacemos en CLAPE y Perfecto. no hablo por la campaña. Pero yo creo que hay ciertas cosas que son muy importantes. En primer lugar, todo este tema, ¿por qué estamos creciendo tan poco? Yo creo que esa es una pregunta que nos deberíamos hacer, porque esta Ujú. economía, si usted toma, por ejemplo, el periodo 2010-2013, el primer gobierno del presidente Piñera, crecimos al 5,4% anual y promedio en 4 años. Con lo cual la economía aumenta en un 25%, más o menos, ¿no es cierto? Un cuarto más de economía al fin del primer gobierno del presidente Piñera que después. Después hemos tenido, a partir del 2014, para ser preciso, hay un quiebre radical en la tendencia de crecimiento de Chile. De 2014 a 2024, y usted le pone 2025, no cambia la película, Ok. hemos crecido alrededor del 2% anual. O sea, hay una caída muy dramática, muy violenta. La Y yo inversión. creo que hay una serie de elementos. Algunos de ellos son, por ejemplo, permisología. Ujú. Eso lo hemos comentado mucho. Y quiero decirle que
yo soy crítico en muchas materias del gobierno, pero en algunas cosas cooperamos con el gobierno. Hemos apoyado el proyecto de permisología del gobierno porque creemos que es un paso en la dirección correcta y creemos que tal vez debe ser más ambicioso, porque hoy día un proyecto de envergadura, Nicolás, se demora más de 10 años en ver la luz. Ya. ¿Por qué? Porque hay muchas instituciones, hay cientos de trámites y permisos que hay que tener Felipe, y las perdón. instituciones no cumplen con los plazos Sí. legales. Déjeme hacer un punto. En términos de los Sí. permisos, que es bien relevante eso, hay un consenso. Ahora falta ir más rápido, ir más profundo, dicen varios y varias. Echo de menos la cuenta pública del presidente Boric, que si no me equivoco se mencionó, pero que hubiera un cambio, digamos, en la trayectoria e impulsar más lo que es la desburocratización, agilización, como uno quiera llamarle, al tema de la institucionalidad ambiental y de los permisos sectoriales. Mire, yo creo que sí, yo creo que, y eso es un tema general, lo que hay es algunas palabras hacia el crecimiento, una valoración del crecimiento en el discurso, Ya. pero lo que pasa es que para crecer y para mejorar el crecimiento hay que tener medidas concretas, y eso es lo que estuvo el discurso, con todo respeto lo digo, fue pobre en esa materia, muy pobre en materia de medidas concretas para acelerar el crecimiento económico. Entonces, claro, hay una valoración, creo que se podría haber hecho más énfasis, y le quiero decir, a mí me ha tocado ir al Congreso, estaba en la Comisión de Economía del Senado hace algunos meses atrás, Ujú. justamente fui invitado a hablar sobre este proyecto, el proyecto de permisología, al cual yo apoyé. ¿Podemos ser más ambiciosos? Sí, pero por ejemplo, aquí, reemplazar permisos por declaraciones juradas, en algunos casos que sí se puede y se está haciendo. Reemplazar, en algunos casos que opere, en vez del permiso, el silencio administrativo. Es decir, que silencio administrativo positivo, que si usted pide un permiso, se cumple el plazo legal y no le han contestado, se entiende que le han otorgado el permiso que Claro. usted estaba. Es como una Entonces, aprobación esas con cosas, omisión. por omisión, Ya, esas por cosas omisión. ayudan, ¿se fija? Ahora, otra cosa que es muy importante es la delincuencia, el costo que está teniendo para nuestro país la delincuencia. Ujú. Nosotros hemos estado trabajando en CLAPES UC Sí. en mucho tiempo Hemos en este conversado con punto. ustedes justamente sobre estudios e informes que han hecho del impacto de la Sí. inseguridad y la delincuencia en términos económicos, digamos. Tiene muchísimos impactos más. Así es, y nosotros nos hemos preocupado de la parte que como que nos queda más de acuerdo a nuestras capacidades, Ajá. y es el tema económico de la delincuencia. La delincuencia se ha transformado, y aquí estamos hablando de crimen organizado, en fin, de una serie no solamente estamos hablando del robo, sino que el robo a veces son organizaciones transnacionales, lo que nos lleva a pensar en la necesidad de una cooperación internacional en esta materia. Cosa que yo creo que estamos bastante pobres en América Latina en esa materia, ¿no? Aquí hay, el Tren de Aragua opera en varios países, no sé cuánto estamos cooperando, creo que es muy poco, Ujú. porque para desbaratar estas organizaciones criminales se va a requerir un esfuerzo concertado, integrado. Pero en eso nosotros llegamos a determinar que a Chile le costaba más de 7.000, del orden de 7.000 millones de dólares anuales, cuando hicimos la contabilidad de lo que se gasta en prevenir y lo que se gasta en las consecuencias de la delincuencia. Y aprovecho, Nicolás, de dejarlo invitado a usted y a quienes nos están viendo en este momento. Nosotros tenemos el martes próximo a las 9 de la mañana un seminario en CLAPES UC sobre, justamente aquí en el Salón de Honor de la Universidad Católica, justamente sobre este tema, y viene el ministro de Seguridad. Y vamos a tratar Ministro un Cordero. nuevo estudio, el ministro, exactamente, don Luis Cordero. Y vamos a dar a conocer un nuevo estudio, y luego tenemos un panel donde va a estar doña Paulina Bodanovich, don Andrés Longton, Cristóbal Weinborn y también Daniel Johnson de Fundación Paz Ciudadana. Entonces vamos a tratar, y hemos estado haciendo esto con alcaldes, con autoridades de gobierno. Tenemos un indicador de delincuencia, indicadores de delincuencia a nivel comunal, Ujú. que también lo hemos puesto a disposición de las comunas, de los alcaldes. Y eso, a mí me parece que ese es un segundo tema. Permisología 1, Ajá. delincuencia 2, incertidumbre 3. Fíjese que también nosotros hacemos un índice en CLAPES de incertidumbre económica. Acabamos de sacarlo esta semana, el Sí. índice de mayo, y estamos en el máximo valor histórico, excepto el mes anterior, desde septiembre del 22, que fue el mes del plebiscito de la primera constitución. Y la incertidumbre económica, estos aumentos tan fuertes que hemos tenido, es otro gran, digamos,
es un elemento perturbador de la inversión, le pega especialmente a la inversión. Y es por eso que no, cuando decimos, oiga, estamos creciendo al 2% o algo así, pero resulta que la inversión ha caído en los últimos 2 años. Cayó el 2023 y cayó el 2024. Y en parte por estas cosas. Entonces, aquí no hay una bala de plata, algo que uno pueda decir, mire, usted hace esto y vamos a crecer al 4. Aquí hay que hacer muchas cosas. Compromiso y también, diría yo, un compromiso por el buen uso de los recursos públicos, Nicolás, porque esto ha quedado tan en evidencia, nosotros hemos hablado mucho de este tema, hemos publicado columnas, estudios, pero resulta que ahora quedó en evidencia ante el país que habían 25.000, al menos fueron los que fueron descubiertos, Sí. 25.000 funcionarios que salían en turismo con licencias que la verdad es que si estaban enfermos, ¿no es cierto? Esto de irse al exterior en un viaje de gusto es algo notable y yo creo que es muy preocupante y deben haber las máximas sanciones para las personas que están engañando a los Claro. chilenos. Felipe Larraín, como siempre, muchas gracias por su tiempo, Felipe, y conversar con nosotros en Canal 24 Horas. Nos vemos. Mucho gusto, Nicolás. Que Que esté esté muy muy bien, bien. hasta luego. Chao. Hasta luego.